Muy buenas noches a todos los participantes que están acompañándonos el día de hoy. Mi nombre es Marcela Sotomayor. Yo soy parte del equipo de capacitaciones del Instituto de Finanzas y Regulación del ESAM. Y en esta oportunidad voy a acompañarlos para ser parte de esta ponencia y presentarles qué es lo que vamos a abarcar el día de hoy. También quiero saludar a todos los participantes que nos están acompañando desde Facebook Live y decirles que estamos súper felices de que se sumen a esta gran conferencia. Antes de comenzar con la conferencia, vamos a conocer un poquito más acerca del PRI-ESAM. Nosotros somos líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Tenemos más de 10,000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Contamos con más de 250 instituciones públicas y privadas atendidas en consultorías especializadas, más de 50 asesorías económicas financieras y más de 20 valorizaciones de activos y empresas. Contamos también con más de 50 empresas del sector público y privado que realizan sus capacitaciones a través de nuestros servicios. Dentro de todos los servicios que ofrecemos está, en primer lugar, la consultoría empresarial, donde buscamos brindar soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, ya sea en temas de APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Otro de nuestros servicios son las capacitaciones especializadas, que brindamos en los diferentes sectores regulados y económicos con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Del mismo modo, ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas, en temas de agua y saneamiento, banca y finanzas, electricidad, salud médica, entre otros, como ustedes pueden ver en la pantalla. Y bueno, para que puedan enterarse mucho más de nosotros, los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Y también tenemos nuestra página web, que es un e-commerce, donde ustedes pueden ver todas las promociones, todos los diplomas y las conferencias que salen para que puedan seguir nutriendo su aprendizaje. Y culminando esto, ahora sí, voy a presentar pantalla para presentar a la conferencia especializada. Hoy vamos a hablar sobre la generación distribuida en el desarrollo de infraestructura eléctrica del país, a cargo del profesor Mardo Mendoza. Él es representante de la firma Flobel Energy Private Limited, desarrollador de negocios para la firma hindú Flobel Energy Private Limited. Con ustedes, un fuerte aplauso para el profesor Mardo. Adelante, profesor. Muchas gracias, señorita Marcela, por la presentación y buenas noches a cada uno de los asistentes del día de hoy, los que nos siguen también por las redes. Es un gusto poder compartir el día de hoy un tema interesante para que es materia también de desarrollo para nuestro país y que está en estos momentos justamente en fase de implementarse, ¿no? Ya lo vamos a ver inmediatamente. Voy a compartir mi pantalla para poder presentarles lo que quiero exponer el día de hoy. El día de hoy vamos a tocar el tema generación distribuida, de desarrollo de infraestructura eléctrica del país, ¿no? Este es un tema que se aborda dentro del curso de infraestructura eléctrica, que forma parte del diplomado de regulación de energía, que es muy interesante porque abarca los aspectos que están haciendo en estos momentos, pues, haciendo uso los diferentes usuarios y agentes del mercado eléctrico en nuestro país y en otros países donde ya se ha desarrollado con mucho más, digamos, velocidad este tipo de mecanismo de negocios, ¿no? Porque también, además de beneficiar al sistema, también es una alternativa de negocios para diferentes actores, ¿no? Ya sea desarrolladores de negocios, desarrolladores de ingeniería, EPCistas, integradores, en fin, y todos buscando un objetivo, que es
buscar eficiencia en el uso de la energía, buscar, digamos, hacer uso de más tecnologías nuevas, ¿no? Modernas, y propiciando lo que para todos es claro, es ayudar a que se contamine menos y también beneficiar con la expansión de la energía en nuestra red. Entonces, el día de hoy vamos a ver los diferentes temas que he preparado. Vamos a empezar por el marco normativo, ¿no? En el marco normativo, lo que podemos mencionar es de que todo parte sobre la base de la Constitución, ¿no? Entonces, nuestra Constitución señala en uno de sus artículos que los recursos naturales pueden ser utilizados bajo el esquema de concesión, es decir, a través de un título real que el titular de ese derecho puede permitírsele hacer uso de un bien, de un recurso que el Estado tiene dentro de su territorio, ¿no? Ya sean renovables o no renovables, ¿no? Entonces, definiendo recursos naturales como los recursos que pueden ser de hidrocarburos, hidroenergéticos, eólicos, solares, ¿no? Y similares, ¿no? Para efectos nuestros, la mayoría de los recursos que se han estado utilizando en nuestro país han sido los recursos hídricos, los convencionales, desde hace algunos años, antes de que empezara todo este mecanismo de las subastas, también se han estado utilizando obviamente los recursos de hidrocarburos para poder utilizar la utilización térmica, ¿no? Entonces, pero a partir ya del marco normativo, el decreto legislativo 1002, que promovió todo el desarrollo de energías renovables, ya comenzaron a aparecer nuevas fuentes de energía para su uso práctico a través de plantas, ¿no? Plantas solares, plantas eólicas. Es así que se ha incorporado en nuestra matriz energética la energía eólica, la energía solar, ¿no? Quedando pendiente algunas otras tecnologías, como es el caso de la energía geotérmica, ¿no? Donde, pues, lamentablemente, pues, por alguna decisión, digamos, de carácter técnico, económico, político, pues no se ha incorporado este tipo de tecnologías en las últimas subastas, ¿no? Entonces, sí existen desarrollos e interés de muchas empresas en la búsqueda de utilizar este recurso que Perú tiene fuentes de recursos, sobre todo en la zona sur del país, zonas que están muy cerca de volcanes, sobre todo. Entonces, tienen estos recursos, pero todavía no se ha dado la condición económica, digamos, como para que pueda ser viable esto, ¿no? Porque ahí es una actividad de riesgo. Sin embargo, las otras actividades sí, ¿no? Ya la subasta, que es en buena cuenta contratos que son similares a un PPA, donde el Estado se compromete, pues, a reconocer un costo de tarifa, digamos, que asegure la renovación, recuperación de la inversión a través de los contratos que se suscriben con el Estado. Entonces, las empresas han promovido muchos proyectos. También, pues, hay la participación de reducción de costos, digamos, de muchas de las tecnologías, sobre todo las solares, los paneles solares han reducido sus costos, entonces los componentes también han contribuido a eso, ¿no? Y bueno, pero además también tenemos que considerar de que, pues, no solamente es interés, digamos, de parte del gobierno central, sino también de los gobiernos regionales, promover todo lo que son sus recursos naturales, y es así que también dentro del marco normativo de la Constitución, pues vemos que es digamos, una tarea de los gobiernos regionales promover todo lo que es, digamos, las actividades dentro del marco de sus recursos energéticos también, ¿no? Y velar también de parte del gobierno de que las actividades se hagan, digamos, respetando los límites de frontera, ¿no? Acá menciono eso porque hay fuentes de energía que también son, digamos, limitantes, o sea, se ubican en los límites, digamos, del país, y ahí es donde hay que también considerar algunos aspectos geopolíticos, y tiene que ver mucho el tema del uso de los recursos y las posibilidades de exportar, ¿no? Generalmente, pues, este aspecto de los 50 kilómetros, digamos, de límite en la frontera para su uso, se ha dado para otros tipos de fuentes de energía de mayor dimensión, no para generación distribuida. Pero lo menciono porque, de todas maneras, para conocimiento de todos. Ahora, sabiendo que la Constitución prevé eso, entonces, ¿cómo se estructura el mercado, digamos, eléctrico en el país desde el punto de vista, perdón, normativo? Tenemos dos marcos normativos para el mercado eléctrico peruano. Uno, que es la Ley de Concesiones Eléctricas, el Decreto Ley 25844,
Y tenemos también la ley 28749, que regula todo lo que está relacionado al área rural, todo lo que es electrificación rural. Podemos ver que estos dos marcos normativos se complementan en el sentido de que cada uno tiene objetivos diferentes, ¿no? Mientras que la ley de concesiones eléctricas prevé las tres actividades convencionales: generación, transmisión, distribución, los derechos eléctricos, que ya vamos a ver más adelante con algún detenimiento, concesiones, por ejemplo, o autorizaciones para caso de generación térmica. También prevé los derechos y obligaciones de que todos los titulares. También se establecen los incentivos para poder promover la eficiencia y para promover el desarrollo de estas actividades, ¿no? Buscando qué cosa, libertad de precios en los mercados que se puedan realizar de esa manera, los precios regulados, donde los mercados por monopolios naturales tienen que tener cierta regulación, es el caso claro de una distribución, por ejemplo, o la transmisión, y buscando costos de eficiencia, es decir, buscando que sea la actividad con el mínimo costo que represente para todos, dado que las tarifas y todos los precios pues se van a tener que, digamos, pagar bajo una cadena de pagos, y todos tendríamos que utilizar el menor costo, digamos, para darle un mayor uso a todos nuestros recursos. Complementando esta norma está la Ley de General de Electrificación Rural, que es la que cubre los aspectos rurales de subsidio, ¿no? Entonces acá hay un rol subsidiario de parte del Estado. Esto lo realiza en buena cuenta el Ministerio de Energía y Minas, buscando que los sistemas eléctricos rurales puedan atender las demandas de aquellas zonas donde las redes convencionales por cuestiones económicas no llegan, o no es viable, digamos, no es técnicamente o económicamente viable. Entonces es ahí donde la Dirección General de Electrificación Rural, a través de un plan de electrificación rural, trata de cubrir, digamos, con diferentes alternativas, ya sea redes en baja tensión, sistemas fotovoltaicos, digamos, para unifamiliares, microgeneración hidroeléctrica, pequeñas centralitas hidroeléctricas en cuencas determinadas para atender viviendas muy cercanas a ellas, redes eléctricas, como ya dije, tendido a redes eléctricas que cubren largas distancias, ¿no? A diferencia de las redes convencionales donde se concentra, digamos, la generación. Ahora, dentro de todo este marco normativo, existen otras normas que complementan la actividad. En este caso, estamos hablando del Decreto Legislativo 1002, que ya mencioné, que es la norma que promueve la generación con recursos energéticos renovables. Pero también tenemos otro marco normativo que es la Ley 26848. Esta ley lo que establece es todo lo que el alcance de todo lo que es el uso de energía geotérmica, ¿no? De los recursos geotérmicos en el país, ¿no? Estas normas, junto con la ley de concesiones, hacen en conjunto todo el marco normativo principal para poder realizar una actividad eléctrica en el país, ¿no? Sobre todo en áreas urbanas, o para grandes aprovechamientos de energía. Estamos hablando de centrales que pueden ser del orden de 20 megavatios, 50 megavatios, 100 megavatios, redes en alta, extra alta tensión, o grandes zonas de concesión de distribución. Pero además, en ambos casos, también tenemos lo que son las normas supletorias, o normas que complementan cada una de estas actividades, ya sea para poder atender, digamos, los requerimientos o los procedimientos para otorgar derechos, o para atender algún pedido para realizar la actividad, o para cumplir con ciertos requisitos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, hablamos de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que complementa ambas normas para poder, digamos, seguir un determinado derrotero para poder llegar a cabo el trámite que corresponda en un procedimiento que prevé estos marcos normativos, ¿no? Entonces, mientras que la Ley de Concesiones y la Ley General de Electrificación Rural, por ejemplo, no tienen previsto, digamos, cómo es el procedimiento en caso de que existan impugnaciones, o, digamos, el tema de las notificaciones para poder ser válido, digamos, determinado validez de algún acto jurídico, digamos. Esta ley de procedimientos prevé esos alcances, ¿no? O la ley de 29338, que es de los recursos hídricos, donde se establece cuáles son las etapas, cuáles son las autorizaciones, los permisos para hacer uso de los recursos hídricos con fines energéticos, ¿no? Que cubre también otras actividades económicas, obviamente. O la ley de 28832, que es justamente el marco normativo, la ley que propuso, cuando se aprobó esta ley,
la generación distribuida como una alternativa para justamente buscar la eficiencia del uso de la energía en nuestro país, ¿no? Es ahí donde justamente se establece ya las bases para poder promover la generación distribuida en nuestro país. A partir de ahí en adelante han salido otras normas y ya vamos a ver en qué etapa se encuentra todo esto. Ahora, ¿cuáles son los agentes del mercado, no? O sea, digamos, esta actividad se realiza con la participación de diferentes actores, ¿no? El principal de ellos es el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas, quien tiene a su cargo la responsabilidad de conducir la cartera de todo el sector eléctrico, de todo el sector energético, en buena cuenta del país, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas tiene varias direcciones de línea. Una de ellas es la Dirección General de Electricidad, que es la encargada justamente de coadyuvar a la máxima autoridad, que es el ministro de Energía y Minas, de velar porque se cumplan con todos los procedimientos, requisitos y todo, y atender todas las solicitudes para las futuras concesiones, autorizaciones, los permisos para poder desarrollar una actividad, ¿no? Y es la que se encarga de coordinar con quiénes, como Sinermin, esta entidad que es la encargada de cumplir dos roles, ¿no? Se encarga de fiscalizar que todas las actividades del sector se realicen conforme a la ley, que todas las actividades se hagan respetando, digamos, todos los acuerdos previos, temas ambientales, en temas de regulación, operación, en temas digamos, de cumplimiento de normas de seguridad, de calidad. Y por otro lado, también tiene la misión de establecer la regulación tarifaria, ¿no? La regulación tarifaria donde Osinermin periódicamente establece los valores, digamos, de precios de energía, ¿no? Regulados, los valores que van a ser, digamos, aplicados a las diferentes concesiones de distribución a través de los valores agregados de distribución, determinar los peajes, ¿no? Que se van a reconocer para todo lo que es el sistema de transmisión, en fin. Esa es la misión de Osinermin. Y está la otra entidad que se encarga de operar, en este caso el Comité de Operación Económica del Sistema, el COES, ¿no? Que es una entidad que se encarga de, desde el punto de vista técnico, ver la operación al mínimo costo de todo nuestro sistema, ¿no? Entonces acá, digamos, el COES es una entidad donde hay representantes por cada una de las actividades, ¿no? Hay representantes por las empresas de generación, transmisión, distribución, y ahora también por los clientes mayores, ¿no? Entonces, acá, digamos, estas entidades son las encargadas en buena cuenta de, digamos, realizar todo lo que es la parte operativa, normativa, regulatoria del mercado eléctrico peruano. Y además de ellas participan otras entidades como la Autoridad Nacional del Agua, que es la encargada de aprobar los permisos para el uso del agua. Después tenemos ENACE, que es la que va a verificar los aspectos ambientales, ¿no? Entonces estamos hablando de que esta entidad tiene todo un procedimiento para determinar qué tipo de instrumentos ambientales se tienen que aprobar, evalúa, digamos, los alcances de determinadas actividades, y junto con la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, es las que tienen digamos, la competencia para ver los aspectos ambientales. La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos es ya la encargada de aprobar los instrumentos ambientales con la participación de las otras entidades, ¿no? También las empresas, obviamente, las empresas tanto estatales como privadas. Nuestro mercado no es solamente privado únicamente o público, ¿no? Es una mixtura de empresas que están operando, ¿no? Que algunas de ellas participan, digamos, a través de holdings, ¿no? Como es el caso de Distriluz, que es la reunión de 4 empresas de distribución que ustedes pueden conocer: Electronorte, Hidrandina, Electrocentro y Electronoroeste, ¿no? Entonces son empresas que están en la región norte del país, centro norte del país, y que todas ellas, junto con otras empresas del sector público, Electroperú, Gas, en fin, diferentes empresas, pues forman parte de FONAP, ¿no? Que es la entidad que se encarga de conducir todo lo que son los activos y todas las empresas del sector. Y se suman a ellas las empresas privadas, que son de diferentes orígenes, ¿no? De diferentes países que ya tienen muchos años operando. Tenemos empresas colombianas, tenemos empresas españolas, en fin, hay muchas, y últimamente pues están llegando capitales y empresas, digamos, chinas también, asiáticas, ¿no? Entonces, al mercado. Entonces, nuestro
Nuestro país pues reúne y es de interés, digamos, para muchos inversionistas y agentes del mercado, atrae inversiones del extranjero, ¿no? Y sumado a ello, pues están los gobiernos regionales, que vamos a mencionar aquí, tienen también un rol importante, porque como producto de los procesos de descentralización de los últimos años, pues los gobiernos regionales fueron en materia digamos, de entrega de facultades para algunas actividades o roles que le competían al Ministerio de Energía y Minas. En este caso, el otorgar derechos eléctricos, ya sea concesiones, autorizaciones, ahora lo comparten no solamente el Ministerio de Energía y Minas, también los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, cada uno dentro de su ámbito de acción, de ámbito regional, también tienen las facultades de otorgar estos derechos y también, obviamente, realizan actividades de fiscalización y de promoción, ¿no? De la inversión en sus acciones. Proinversión es una entidad también muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, en los últimos años, Proinversión ha servido como una entidad de, como su mismo nombre dice, de promover la inversión a través de los mecanismos de licitación, ¿no? Licitaciones que el Ministerio de Energía y Minas, como muchas otras digamos, entidades del Estado, les encargan a Proinversión lanzar concursos, convocar concursos para poder entregar en concesión determinados proyectos, ¿no? Generalmente, los proyectos que se han venido aprobando en los últimos años han sido de carácter de transmisión, ¿no? Pero sí han habido proyectos de generación, ¿no? Ha habido procesos donde se ha licitado determinados bloques de energía solamente como para centrales hidroeléctricas, por ejemplo, pero sí la mayoría son de carácter de transmisión. El Ministerio de Cultura lo menciono ahí porque también es importante, ¿no? Nuestro país es muy rico en todo lo que son vestigios y restos arqueológicos, entonces es importante conservarlos. Entonces el Ministerio de Cultura, a través de los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, CIRA, pues prevé justamente que no se puedan, que no se dañen, ¿no? Estos restos, y es ahí donde también pues es un punto importante durante no solamente la etapa pre-inversión, sino durante la etapa de inversión, ¿no? Al momento de hacer las excavaciones, las obras, todo, puede, digamos, encontrar algún resto. Y la consulta previa, que pues también es una etapa importante para prever cualquier conflicto, ¿no? Con las comunidades y demostrar que el proyecto pues es viable, que no va a perjudicar a las actividades de las comunidades originarias o digamos que puedan tener la calificación de comunidades indígenas, ¿no? Entonces, estos son, en buena cuenta, hay otras más, las entidades que participan dentro de la actividad eléctrica. Mencionaba a los gobiernos regionales. Es importante que el gobierno regional ha habido un proceso desde el 2004 hasta el 2011 de transferencia de competencia, ¿no? Acá vemos justamente las concesiones definitivas de distribución, ¿no? Hasta 30 megavatios, son de competencia del gobierno regional. También las concesiones definitivas de generación por recursos hídricos, las concesiones definitivas de generación con recursos energéticos renovables, todas ellas hasta 10 megavatios, ¿no? Autorizaciones, concesiones temporales. Es decir, 10 megavatios es el límite, digamos, de la potencia que cualquier proyecto requeriría, digamos, de requerir algún permiso, alguna aprobación, tiene que recurrir al gobierno regional para poder, digamos, solicitarlo, ¿no? Cumpliendo con el mismo procedimiento. Por encima de eso, obviamente, ya es la competencia del Ministerio de Energía. Entonces, eso es importante para poder prever, digamos, los traslados o los trámites a seguir en las distintas autoridades. Ahora, ¿cuál es el inconveniente a veces que se da en muchos gobiernos regionales? Es la alta rotación, a veces, digamos, el posible pues, de desconocimiento de parte de los procedimientos, justamente por estas rotaciones, ¿no? Entonces, lamentablemente muchos de esos casos se dan, pero digamos lo que deberían de ser bien claro es de que los procedimientos son los mismos, solamente que cambian, digamos, en cuanto a la sede administrativa. Entonces, no debería haber mucha diferencia en cuanto al trámite, al procedimiento, a la evaluación, ¿no? Salvo, digamos, algunos factores como puede ser la tasa, ¿no? La tasa de tramitación, ¿no? El pago que debería hacerse, que podría diferir, ¿no? Pero en general, entonces, como les venía diciendo, mis disculpas por este impasse,
Las actividades están estructuradas en generación, transmisión y distribución. A nivel de generación tenemos la generación convencional, que es a través de centrales hidroeléctricas y térmicas que se han venido dando en los últimos años, que siempre ha venido operando hasta el ingreso de las fuentes de energía renovables, que son centrales fotovoltaicas y las centrales eólicas, ¿no? Y, digamos, las fuentes, pues, se han venido utilizando de acuerdo a las tecnologías, a la promoción. Hubo un tiempo en la que, digamos, no existía todavía el uso del gas natural. Después, a partir de Camisea hacia adelante, ya se promovió una serie de proyectos de generación térmica. Primero turbinas de gas, después ciclos combinados, y ahora tenemos un parque grande, digamos, de generación a base de gas natural, por ejemplo, ¿no? En transmisión, pues tenemos, todo es un mercado, como se ve ahí, pues un mercado regulado, donde están definidas, digamos, un sistema de transmisión principal, secundario, hasta antes de la ley 28832, pero pasado después de eso ya se constituye lo que es el sistema garantizado, el sistema complementario, que son similares, ¿no? Son similares, donde el sistema principal y garantizado, pues estamos hablando de las redes de alta tensión que permiten un flujo bidireccional, que es para atender las grandes demandas de los mercados eléctricos en el país, mientras que lo secundario y complementario estamos hablando de, digamos, de las conexiones o la atención de demanda, ya sea de distribución, o de demanda de la atención de la demanda, o, digamos, la inyección de la energía para las diferentes ofertas que hay, ¿no? Son las redes que utilizan las generadoras o las redes con las que se conectan las distribuidoras. Bueno, después tenemos la distribución. Y en la distribución, pues ya estamos hablando de clientes libres y clientes regulados, ¿no? Que por el nivel, el tamaño de su demanda, pues pueden ser de esta naturaleza. Los clientes regulados generalmente somos todos nosotros que estamos, digamos, en nuestro domicilio. Los clientes libres, generalmente estamos hablando de grandes industrias, empresas, que por su volumen de demanda, tamaño, pues ellos pueden comprar directamente el generador o pueden tener, digamos, contratos diferenciados, ¿no? Pero dentro de este grupo de usuarios, justamente se encuentra la posibilidad de desarrollar la generación distribuida, ¿no? Que es lo que muchas empresas están haciendo uso, ¿no? Entonces, los usuarios tienen la posibilidad de utilizar parte de su infraestructura, sus viviendas, los espacios libres que les queda, o las empresas, digamos, o los clientes, los grandes clientes también, ¿no? Lo pueden utilizar áreas, digamos, de estacionamiento, los altos, los techos de sus factorías, o, digamos, espacios libres que queden para poder justamente aprovechar estas fuentes de energía y los espacios que tienen para poder buscar ahorro, buscar imagen, digamos, de energías renovables, de permitir, digamos, contribuir con la descarbonización, digamos, de la energía, y en fin, ¿no? Diferentes tareas. Entonces, esto es lo que estamos apuntando nosotros en esta charla, ¿no? Ver lo que es la generación distribuida. Y para eso, justamente, vamos a ir paso a paso. Sabemos que en 1992, con el marco normativo de eléctrico, digamos, la ley de concesiones eléctricas, se establecieron una serie de estructuras, digamos, para uso de energía, ¿no? En este caso, estamos hablando de buscar, en el caso de generación eléctrica, buscar la competencia, buscar la eficiencia y la regulación. En el caso de derechos eléctricos, se establecieron concesiones, autorizaciones e informantes, ¿no? E informantes. En este caso, informantes lo mencionamos porque son aquellos casos en los cuales no se requiere ni concesión ni autorización, y es para cuando las potencias instaladas sean menores a 500 kilos. O sea, son potencias chiquititas, pequeñitas, que hasta ese momento, en 1992, lo que se buscaba era que se hiciera de manera libre, pero que se informara, justamente de ahí su determinación, que se reportara, que se estuviese registrado, ¿no? Para las otras alternativas sí se requería ciertos derechos cumpliendo con ciertos requisitos y con una serie de procedimientos. Entonces, por fuente de energía estamos hablando de que las concesiones definitivas están asociadas a lo que es generación hidroeléctrica, con potencias instaladas mayores a 20 megavatios, ¿no? Y las concesiones definitivas también están vinculadas a los proyectos renovables, también con potencias
en este caso también, que pueden venir, en el caso de potencias eólicas, solares, o sea, centrales eólicas solares pueden ser de otros tamaños, ¿no? Pueden ser, no necesariamente, pueden ser de 10. Esos son los proyectos. En el caso de autorizaciones, estamos hablando de centrales térmicas que utilizan hidrocarburos, ¿no? Que utilizan generación térmica, ¿no? De hidrocarburos estamos dando carbón, aunque ya en estos momentos muy pocas plantas ya se utilizan. Acá en Perú ya no se utiliza. Muchas de las empresas que tenían plantas utilizando carbón, pues ya los están cambiando por otras tecnologías. Estamos hablando de diésel, estamos hablando de otras fuentes de hidrocarburos, gas natural, ¿no? En buena cuenta, la mayor cantidad ahorita es lo que se viene usando. Y en caso de generación térmica, estamos hablando de turbinas a gas, ciclos combinados, turbinas a vapor, estamos hablando de todo ese tipo de tecnología, ¿no? Después, también prevé la ley de concesiones eléctricas el uso de energía nuclear para generación eléctrica, pero sin embargo, esta ley, digamos, esta posibilidad no se ha desarrollado. Y es porque, digamos, requeriría todo un marco normativo específico para su uso, ¿no? Donde abarque temas de seguridad, temas de desarrollo. Además, un proyecto nucleoeléctrico, como se puede denominar, demandaría también que el Estado, como el Estado peruano, se pueda aliar con alguna, digamos, país que tenga ya cierto desarrollo de esta tecnología, ¿no? Países como Estados Unidos, puede ser la India, puede ser Corea, Rusia, en fin, ¿no? Entonces, para poder, a través de algún convenio, poder transferir tecnología para poder desarrollar. A pesar de que tenemos una planta de energía nuclear acá en la zona norte de Lima, pero es con fines de investigación, ¿no? No es con fines nucleares. Los informantes, como mencioné, que requieren concesión y también, que no requieren concesión, perdón, y que tampoco requieren una autorización y que son para potencias muy pequeñitas. Entonces, luego de eso, pues ya viene, digamos, el alcance del decreto legislativo 1002 que establece la incorporación de las energías renovables. Estamos hablando de generación hidroeléctrica, pero por debajo de 20 megavatios. Sabemos en buena cuenta que ambas generaciones hidroeléctricas, ¿no? En ambos casos, no necesariamente la potencia determinaría que sea renovable. Ambos son renovables, eso queda claro, ¿no? Pero solamente por fines prácticos, digamos, se estableció este límite. ¿Para qué? Porque como este marco normativo iba a promover diferentes mecanismos de beneficios y una serie de facilidades, entonces se establecieron, digamos, este límite para poder evitar que otros proyectos de mayor tamaño pudieran acceder a estos beneficios, ¿no? Entonces el impacto, digamos, en aquella oportunidad, entiendo, pues se buscaba que sea el menor posible, tratando de promover los proyectos pequeños para que se puedan ir desarrollando y dejando a los otros proyectos más grandes, en el caso de la electricidad, a que siguieran sus mecanismos regulares, ¿no? De búsqueda de venta de energía a través de sus PPA con clientes mineros o clientes industriales, en fin. Después incorporó la energía solar, la eólica, la geotérmica, la mareomotriz. La mareomotriz todavía no se viene desarrollando en el país, no hay ni siquiera un proyecto piloto, hay sí, en algunos otros países sí se está investigando esta posibilidad, ¿no? De utilizar la energía de las olas, digamos, para poder generar energía, pero no, acá en el país todavía, al menos no conozco ningún proyecto que se haya presentado así. Biomasa sí, obviamente, ¿no? Tenemos grandes capacidades y lugares, digamos, en el país, fundos agrícolas, ganaderos, o generalmente agrícolas, ¿no? Donde se utiliza el subproducto, que es los desechos, digamos, de los cultivos, para poder utilizarlo para generar electricidad a través de calderas, en fin, ¿no? Entonces, o biodigestores, que también puede ser un caso. Entonces, estas son las alternativas. Las subastas, han habido subastas justamente para promover el desarrollo de las fuentes alternativas. Ha habido, digamos, hasta 4 subastas. La quinta subasta, que debió haberse realizado hace unos años, 2017 o 2018, no se realizó y ha quedado pendiente. No hay algún anuncio claro que indique que se va a realizar una subasta, o si se va a realizar una subasta, tampoco qué tecnologías van a participar, ¿no? Entonces, por lo pronto eso está pendiente, ¿no? Y obviamente, pues, la forma de promover también este tipo de tecnologías es darle a los titulares el derecho preferente para que puedan despachar energía
en con sus centrales, ¿no? Posteriormente a eso, ya en el 2006 aparece la ley 28832, que es lo que yo les decía, ¿no? Esta ley lo que busca es permitir que los clientes, las personas que puedan tener alguna instalación, ¿no?, de generación puedan hacer uso de esa energía, pero además también poder, digamos, tener la posibilidad de, de venderlo posiblemente, ¿no?, la red, ¿no?, venderla al distribuidor en buena fe, ¿no? Acá pongo la definición. Entonces, acá dice no mayor a la señalada en el reglamento. Claro, se tiene que poner un límite, ¿no? Y eso justamente el reglamento es lo que está pendiente, ¿no? Entonces, conectada directamente a las redes de concesionarios de distribución. Entonces, estamos hablando de un cliente regulado, un cliente que está en la zona de concesión de distribución, ¿no? Entonces, esto es una norma que salió en el 2006 para promover este tipo de tecnologías. ¿Y cuáles eran las medidas que estaban considerando? ¿No? Promover la generación distribuida y la cogeneración, se señaló ahí en esta oportunidad. Ahora, hablando de cogeneración, tenemos que también mencionar qué es la cogeneración, ¿no? Para los que, digamos, no tienen información de esto, acá les pongo la definición que se dio en un decreto supremo. Es el proceso de producción combinada de energía eléctrica con calor útil, que forma parte de una actividad productiva, ¿no? Entonces, yo tengo dentro de mi proceso productivo, digamos, utilizo gas natural para poder hacer mi proceso productivo. Pues puedo utilizar ese gas natural para generar electricidad. O de repente yo utilizo dentro de mi proceso productivo alguna fuente de calor, vapor, que se dio, alta temperatura. Podría utilizar también esa fuente de calor para poder generar electricidad. Entonces, esas son las alternativas que tenemos nosotros para, ¿no? Acá muestro, digamos, una descripción que hay, cómo se puede producir, ¿no? Entonces, se utiliza la energía térmica para generar electricidad, pero a su vez también, también se puede utilizar otros tipos digamos, de fuentes de calor, ¿no? O sea, se puede aprovechar el calor para otras alternativas, como en este caso puede ser agua caliente, puede ser refrigeración, puede ser aire caliente, ¿no? Entonces, en algunas zonas, en algunos lugares puede ser provechoso esto, ¿no? Y a las empresas les puede beneficiar, porque si yo estoy utilizando en mi proceso productivo gas natural, puedo aprovechar su producto, que es el calor, digamos, que se puede hacer uso para poder reducir mis costos de electricidad para el tema del aire acondicionado o para refrigeración, digamos, para, digamos, refrigerar algún producto de mi proceso productivo también, puedo sacarle provecho a eso. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Además, señala de que, pues, de todo esto, digamos, lo que es las actividades de generación distribuida y cogeneración, que están interconectadas al CI, pues permiten que se puedan vender los excedentes no contratados al mercado de corto plazo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una, digamos, una transferencia, digamos, muy puntual, digamos, en el corto plazo, donde se hace la compra y se liquida al mismo tiempo, ¿no? En el caso de las distribuidoras es compra y que tiene que estar medido, que está registrado para que la empresa pueda, digamos, reconocer eso, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Después, en el 2015 ya aparece otra cosa, ¿no? No, perdón, acá me acabo por tu caso, pero bueno, vamos de frente acá. El decreto legislativo 1221. ¿Qué es lo que señala este decreto legislativo que ya complementa a los anteriores? Donde se dice, ¿no? Los usuarios de servicio público de electricidad, estamos hablando de todos los usuarios de las concesiones de distribución, dice que disponen de equipamiento de generación no renovable, renovable no convencional. Para nosotros, renovable no convencional, estamos hablando de energía eólica, energía solar, ¿no? Ese es el renovable no convencional para nuestra realidad. En otros países, pues, eso de repente ya no tiene sentido porque ya tienen un mercado mucho más maduro con energías renovables de mucho tiempo, ¿no? O de cogeneración, se señala acá, hasta la potencia máxima establecida para cada tecnología tienen derecho a disponer de ellos para su propio consumo, pero también para inyectar los excedentes a la red, ¿no? Entonces, esto es lo que ya complementa este decreto legislativo con lo anterior y que establece las pautas para poder, digamos, establecer el reglamento que va a regular esto, ¿no? Entonces, acá lo que está pendiente es un reglamento, aunque ya ha habido, y lo vamos a ver al final, una propuesta de reglamento, pero que está pendiente de aprobación, ¿no? Entonces dice que las potencias máximas señaladas, más las condiciones técnicas, comerciales, seguridad, regulatorias, en fin, ¿no?
serán las que estén en el reglamento, ¿no? Aprobado por el Ministerio de Ingeniería. Eso es lo que está pendiente, ¿no? Y para conocimiento de ustedes, ¿no? Servicio Público de Electricidad. ¿Qué es Servicio Público de Electricidad? Es el suministro regular de energía para uso colectivo, o no, uso colectivo, o destinado al uso colectivo hasta los límites, ¿no? Entonces, nosotros somos clientes regulados y somos clientes, formamos parte del Servicio Público de Electricidad. La transmisión también, la transmisión y la distribución son, bueno, la transmisión y distribución son servicios públicos de electricidad. Por lo tanto, nosotros estamos dentro del alcance de esta normativa. Todos nosotros tenemos la posibilidad de utilizar nuestras viviendas o algún lugar, digamos, ubicado en la zona de concesión para poder promover este tipo de generación, ¿no? La generación distribuida. Ahora, de generación eléctrica no renovable, renovable no convencional, como les decía, pues zonas red, ¿no? Si lo vemos, si enlazamos o, digamos, analizamos bien cómo está definido el marco normativo de recursos energéticos renovables, pues son las renovables, ¿no? Son los proyectos que cuentan con recursos renovables los que deberían participar acá. Pero no todas estas tecnologías podrían hacerse uso, digamos, en este caso, ¿no? Por ejemplo, yo no podría poner mareomotriz, obviamente, ¿no? Tendría que tener una vivienda, digamos, cerca al mar y utilizar eso, pero no se ha visto ese caso. Las demás alternativas sí, ¿no? Hidroeléctrica también, pero digamos tendría que ser una zona rural, ¿no? Porque tengo que utilizar un recurso hídrico, tendría que estar cerca de una cuenca, en fin. Entonces, depende mucho de los tamaños, justamente ahí de las características de las zonas, para hacer uso de determinados recursos, que es lo que justamente prevé esta norma, ¿no? Ahora, todo esto está dentro de lo que es, digamos, las tendencias globales y se sujetan también a lo que es el plan o la política energética de nuestro país, ¿no? Hay una política energética que busca justamente entre todos lo que se menciona acá, contar con una matriz energética diversificada con énfasis en las fuentes de energías renovables y la eficiencia energética. Entonces, este tipo de desarrollo de fuente alternativa de generación distribuida, está dentro de todas estas posibilidades y dentro de la política justamente de promoción de inversión del Estado. Entonces, eso ayuda mucho para poder justamente contribuir con los diferentes procedimientos, con los diferentes planes de inversión que pudieran haberse, ¿no? A ver. Listo. Ahora vamos a ver las aplicaciones, ¿no? ¿Cómo pudiéramos aplicar este tipo de tecnología para generar electricidad? Esta es una imagen que me gustó mucho porque acá se ve todo, ¿no? Digamos, un panorama completo, ¿no? Yo tengo fuentes de energía, digamos, hidroeléctrica, tengo aerogeneradores, sistemas solares, ¿no? De grandes dimensiones, hasta plantas nucleares también en algunos lugares, ¿no? Aerogeneradores offshore que están en mar, tengo los aerogeneradores onshore en tierra, ¿no? Entonces, yo tengo diferentes alternativas para atender toda esta demanda, pero, digamos, vemos acá que hay digamos, empresas, instituciones administrativas o, digamos, lugares como fábricas, ¿no? Fábricas, que cada una tiene diferentes alternativas de también autogenerar su electricidad, ¿no? Y viviendas también, ¿no? Entonces, como vemos acá, paneles fotovoltaicos en los techos de viviendas, que es lo más común, digamos, ¿no? O lugares digamos, de aparcamiento o estacionamiento, donde también se aprovechan los altos o los techos de esos estacionamientos para poder aprovechar el espacio físico y generar electricidad, ¿no? También hay algunas empresas que están optando por eso. Entonces vemos que acá que el uso de fuentes alternativas de renovables se perfectamente encajan con todo lo que son las posibilidades de aprovechar las fuentes de energía para fines de generar electricidad en la zona, ¿no? En la zona donde se quiere ubicar. Hay que destacar, y lo vamos a también mencionar después, que pues ayuda mucho el tema de la fuente de energía al acercamiento a la necesidad, ¿no? A la demanda, atender la demanda. Porque como comprenderán, pues llegar desde los lugares, digamos, lejanos, que pueden estar una central o una planta nuclear o sistemas solares, digamos, donde ocupan grandes extensiones de terreno, llegar a la red, con redes a los centros de carga, digamos,
pues tiene costos, puede incrementar las pérdidas, ¿no? Por los recorridos de las líneas, en fin, teniendo, digamos, generación en los lugares, en los puntos finales de la red o en las en algunas zonas de las concesiones, pues ayuda mucho, ¿no? Alivia mucho a reducir esas pérdidas y facilita mucho la atención de esa demanda, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de generación de tecnologías pueden ser aptas para generación distribuida? Vimos de que estamos hablando de, como hace un rato vimos, no, convencionales, perdón, renovables no convencionales, ¿no? Y mencionamos de que está ahí de la mano con lo que señala el decreto legislativo 1002. Pero, digamos, si uno quisiera ir más al detalle, pues vemos que la tecnología solar térmica y la solar fotovoltaica es una alternativa. Ahora, solar térmica, estamos hablando de otro tipo de configuración, donde se utiliza, digamos, el calentamiento digamos, de un recipiente que contiene algún producto que absorba la energía y genere vapor, y ese calor digamos, para generarlo es utilizado a través de espejos, ¿no? Espejos que puedan, digamos, reflejar la luz o la radiación solar y puedan concentrarlo en un punto determinado para poder generar eso, ¿no? ¿no? La solar térmica. Mientras que la fotovoltaica es lo que ya nosotros hemos visto, vamos a ver algunas imágenes, que es básicamente aprovechar la radiación y aprovechar digamos, a través de los módulos fotovoltaicos, pues la energía que se genera y llevarla al domicilio. La biomasa, ¿no? Como ya vimos, también coincide con la biomasa. La geotermia, pero la geotermia en este caso no, digamos, de baja entalpía, ¿no? La geotermia que pudiera ser, por ejemplo, acá se menciona bomba térmica, ¿no? Que es lo que permite generar calor y frío, ¿no? Se utiliza, digamos, con bajas profundidades, ¿no? Digamos, estamos hablando de no más de 5 metros de profundidad para poder llegar a absorber el calor de la Tierra, porque una generación térmica de alta entalpía para fines de generar electricidad pues tendríamos que perforar pozos, ¿no? Para poder llegar al recurso en su suelo. Y estamos hablando de pozos que pueden llegar a tener una profundidad de 1000 metros, digamos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de estas bombas de calor, ¿no? Son para usos residenciales, ¿no? Comerciales, en fin. Entonces, estamos hablando de profundidades no tan grandes y que puedan ser, digamos, digamos, que no sean tan caras, digamos, en el costo que demande toda la infraestructura. Estamos hablando de ductos serpentines que van a extraer el calor, que van a ser como especie de intercambiador de calor para poder, a través de un líquido, digamos, absorber el calor, llevarlo al domicilio y después generar el ambiente de calor o frío, que es lo que se busca, ¿no? Microeólicas, efectivamente, ¿no? O sea, estamos hablando de unas pequeños aerogeneradores, ¿no? Que puedan estar ubicados en alguna zona de la vivienda. Digamos, no pueden ser tan grandes porque efectivamente, pues, tienen que estar acorde con las dimensiones de las viviendas o los lugares, digamos, de urbanizaciones o de las zonas urbanas, ¿no? Entonces, microeólica es lo que debería, digamos, permitirse. Microhidráulica también, pero sobre todo en zonas rurales. Como ya le dije, como se tiene que utilizar recurso hídrico, esto generalmente están en cuencas, ¿no? Entonces, muy claro es que este tipo de tecnologías de microhidráulica se tiene que dar en zonas alejadas, digamos, de la zona urbana, zonas rurales. Ahí entra a tallar una mezcla, ¿no? Entre lo que es el uso de esta tecnología o recurso hídrico dentro del marco de la Ley de Concesiones Eléctricas o también que pudiera darse a través de la Ley General de Electrificación Rural, ¿no? Entonces, pudiera darse eh, también ese, no conflicto, pero sí esa, digamos, interrogante, ¿no? ¿Con cuál de las normas se podría dar, ¿no? Después, cogeneración, ya mencionamos que es cogeneración, entonces acá la cogeneración, estamos hablando de que se tiene que usar con fines de sacar provecho para obtener no solamente electricidad, sino también agua caliente, sanitaria y calefacción, ¿no? Acá vemos un sistema fotovoltaico para generación distribuida, ¿no? Estamos hablando de paneles fotovoltaicos
que utilizan, que generan corriente continua y que a través de un inversor pues lo convierte en una corriente alterna para poder hacer uso en la red, ¿no? En la red eléctrica, no solamente para la vivienda, sino para la red pública, ¿no? Y que esto tiene que ser medido, obviamente, ¿no? Entonces acá los medidores son medidores bidireccionales, ¿no? Que miden no solamente lo que en este caso el usuario inyecta a la red, sino también lo que está consumiendo de la red por parte de la empresa distribuidora, ¿no? Entonces, estos son medidores inteligentes y todos estos equipamientos son los estándares que se utilizan actualmente. Acá vemos una vista de una central fotovoltaica, por ejemplo, que lo utiliza una empresa agrícola y minera en la zona de Arequipa, ¿no? Entonces, hay empresas del sector minero, industrial, que están apostando por las tecnologías renovables para poder justamente autoabastecerse, buscar ahorros o generar, digamos, algún tipo de fuente de energía alternativa para un propósito de su proceso productivo, ¿no? Y están desarrollando, porque hay espacio, hay radiación, hay recursos en las zonas, por ejemplo, Arequipa es una buena zona para utilizarlo como fuente de energía fotovoltaica, ¿no? Acá vemos cogeneración también, como le dije, ¿no? Entonces, sobre todo nosotros que tenemos industria con gas natural, pues sería perfectamente utilizable el uso del gas natural para poder utilizar en cogeneración. Acá vemos una planta que es un container, ¿no? Que tiene todo un sistema de equipamiento para todo lo que es generación, un sistema de cogeneración de 1.5 megavatios. Esta es una planta que se ha instalado en México, ¿no? Por parte de una empresa Grupel. Y acá menciona, ¿no? Digamos, dentro de todos los alcances que se puede utilizar este tipo de tecnología es textiles, alimentos, bebidas, manufacturas, papeleras, en fin, ya está inclusive, yo diría, hoteles, ¿no? Hoteles que pudieran, digamos, tener el gas natural como un insumo dentro de su proceso para lavandería, para, pues, calefacción o para cocina, en fin, hospitales también, ¿no? Hospitales puede ser, ¿no? Hay centros comerciales que ya vienen usando este tipo de alternativas. Por ejemplo, en la Rambla, sé que tiene una planta de cogeneración instalada que perfectamente pues les está permitiendo a ellos utilizar, sacar el máximo provecho a su fuente de energía que es el gas natural como alternativa, ¿no? De sus consumos. Y así, y otras empresas que están haciendo uso de este tipo de tecnología. Ahí está el sistema eólico para generación distribuida también, como dijimos, pues tienen que ser pequeñas, ¿no? Pequeñas sistemas eólicos que puedan ser instalados, digamos, cercanos a la vivienda, próximos a la vivienda o en las mismas viviendas. Acá vemos una alternativa, diseño justamente, donde se aprovecha, digamos, con ciertas características, digamos, el uso eólico que pueda haber, digamos, en alguna región, ¿no? Y vemos que son, pues, totalmente, pues, amigables con el medio ambiente, ¿no? Acá vemos un perito que está cercano, digamos, a un sistema eólico, y que, pues, pueden coexistir, ¿no? De vegetación, áreas urbanas, ¿no? Es una alternativa. Esto es en Escocia, por ejemplo, esto es en Turquía, ¿no? Y acá, pues, un proyecto urbano, ¿no? Entonces, una central eólica, una planta eólica urbana, digamos, con un diseño característico, ¿no? Esto es la bomba de calor para el caso de energía geotérmica, que como mencionamos, en el caso de geotermia se puede utilizar para poder hacer uso de calor útil. Acá vemos el enmayado que tiene que estar, digamos, en una zona de baja profundidad y que puede combinarse con sistemas fotovoltaicos, ¿no? Entonces la bomba de calor, que su nombre lo dice, genera a través de intercambiador de calor de la Tierra, a través de un flujo, digamos, que va a circular a través del sistema, ¿no? El sistema que ya está establecido, va a permitir, digamos, generar recursos, ¿no? Fuentes de energía con calor y frío, ¿no? Ya sea para refrigerar algo o para generar calefacción, ¿no? En algún ambiente o también en algún proceso, digamos, productivo, ¿no? Que puede ser, eso podría ser utilizado, por ejemplo, en una área campestre, un fondo agrícola, ¿no? Yo he visto casos en los cuales pues, se han utilizado para mantener temperatura ambiente, digamos, en una vitivinícola, ¿no? Para los vinos, para todo lo que son los productos, digamos, que se están fermentando también, ¿no? Entonces,
Estos son alternativas que se dan no solamente a nivel para viviendas, sino también para comercios, industria, ¿no? Acá una generación hidroeléctrica pequeñita, microgeneración hidroeléctrica, ¿no? Donde estamos hablando de caudales de 1000 litros, pues, ¿no? Y alturas muy pequeñas, ¿no? Hasta de 500 metros, ¿no? Entonces, ese tipo de, digamos, de opciones, esta es una empresa argentina, por ejemplo, hay otras que son, digamos, utilizan una tecnología tipo sifón, donde también son para bajas caídas, o utilizan, hay unos casos en los cuales se están utilizando también tornillos de Arquímedes para utilizar en las caídas, ¿no? En las rápidas que pueden ser, digamos, de las mismas centrales o de áreas agrícolas, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede aprovechar esas alternativas de generación hidroeléctrica, pero son áreas alejadas a las áreas urbanas, ¿no? Pero pueden ser alternativas. En caso de algunas concesionarias que tienen zonas semirurales, ¿no? Podría darse el caso de. Pero bueno, ya, viendo que tenemos un marco normativo, tenemos, digamos, alternativas, tecnología, ¿cuál es, digamos, la perspectiva que pudiéramos prever, ¿no? Tenemos una prepublicación que se dio en el 2018 de, digamos, un reglamento para generación distribuida, ¿no? ¿Y qué es lo que señalaba este reglamento, ¿no? Que se estaba proponiendo dos tipos de generación. Una que era la mediana, entre 200 a 10 megavatios, y otra que era la microgeneración, menos de 200, o máximo hasta 200 kilos. Entonces, este tipo de tamaños, de rangos, pues es muy interesante porque permite definir, ¿no? ¿Qué tipo de derecho voy a utilizar? ¿Qué tipo de recursos voy a necesitar, ¿no? A nivel de implementar equipamiento para comunicación, para registro, en fin, para temas de operativos, ¿no? También se señala en este reglamento que esto es aplicado para biomasa, eólica, solar, hidráulica y cogeneración, ¿no? Entonces, esto es lo que se está previendo y que cada generador distribuido debe contar con un permiso, que en este caso o es concesión o es autorización. Teniendo en cuenta que, pues, por el tipo de tecnología o recursos se requiere, digamos, un derecho determinado, ¿no? Entonces, más o menos para recordar, sabemos que la ley de concesiones eléctricas, si yo estoy utilizando centrales hidroeléctricas, requiero una concesión, ¿no? Ahora, como estamos hablando de que la concesión es para proyectos, para centrales hidroeléctricas para potencias instaladas de mayor de 500 kilowatts, entonces, en este caso, pues, si yo voy a utilizar microcentrales hidroeléctricas, es muy probable que no requiera de este tipo de tecnología, ¿no? Si estamos hablando de centrales de 10, 50 kilowatts pequeñitas, pues no voy a llegar, ¿no? En este caso, se tendría que ser bien informantes, digamos, ¿no? En el caso de generación térmica, lo mismo, ¿no? Estamos hablando de centrales de más de 500 kilowatts, ¿no? Entonces, si yo voy a generar con biomasa por debajo de esto, pues tengo que ser informante. Ya como estamos hablando de que acá, por ejemplo, en mediana generación distribuida, rango es de 200 kilowatts a 10 megavatios, en este caso, sí voy a necesitar, digamos, la concesión RER, si en caso tenga una planta, digamos, un sistema fotovoltaico de 5 megavatios. De 5 megavatios sí voy a necesitar tener una concesión, en ese caso sí. Y como el proyecto, digamos, de 5 megavatios es menor a 10, digamos, transferencias de competencias, lo tendría que gestionar ante el gobierno regional, ¿no? Entonces, tengo que obtener mi concesión y tengo que ir al gobierno regional. Si el proyecto supera los 10 megavatios, tendría que ir al Ministerio de Energía, ¿no? Y así, cada proyecto va a depender del tamaño para ver qué es lo que requiere, o bien concesión o bien autorización, ¿no? Y si es por debajo de 500 kilowatts, lo único que quedaría sería que sean considerados como informantes, ¿no? Que es la alternativa que ya vimos al comienzo, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta de que si yo soy concesionario o tengo autorización, tengo que cumplir con ciertos objetivos, ciertas consideraciones, ¿no? La concesión y la autorización me permiten a mí no solamente hacer la obra, sino operar, ¿no? Es por plazo indeterminado. Salvo que provenga de alguna licitación, que no es el caso. O
sea, si yo voy con mi proyecto de generación distribuida al ministerio y me aprueban, eso es por plazo indefinido. Si yo voy luego de una licitación, el periodo de vigencia de mi concesión sí es de 30 años, diferente, ¿no? Entonces acá eso hay que tomarlo en cuenta. La concesión te permite hacer la parte preoperativa, es decir, obtener todos los permisos, construir, y una vez que ya se puso en servicio, se construyó todo, pues lo único que te quedaría sería operar la central. Y entonces la concesión y la autorización te permite todo eso, por el plazo de vigencia de tu derecho. En los casos de concesiones, sí hay necesidad de suscribir un contrato. En el caso de autorizaciones, no se necesita, ¿no? Y estos derechos son aprobados por resolución ministerial, ¿no? Anteriormente se tenía que emitirse una resolución suprema, todavía, y en ese caso era el presidente mismo quien tenía que aprobar esas resoluciones, ¿no? Pero ya a los últimos años esto ha cambiado y solamente es a nivel del ministerio. También estos derechos están sujetos a condiciones, a obligaciones, al cumplimiento de ciertas reglas, ¿no? De no cumplirlas, se sujetan a la caducidad o la cancelación, en el caso de las autorizaciones, ¿no? Menciono concurrencia porque también, que creo que no va a ser el caso, pero concurrencia es cuando hay dos o más postores por un mismo recurso. En este caso de generación distribuida, pues no es el caso porque estamos hablando de un usuario que pues tiene su vivienda y que no hay otra opción de que viniera una persona por el mismo recurso, ¿no? A no ser que sea un usuario que haya encontrado un lugar libre en alguna zona de la concesión del distribuidor y quiera hacer uso de esa, y exista otro interesado en hacer lo mismo, quiera darse caso. Que creo que no va a ser eso. Acá menciono los permisos que involucran, digamos, obtener una concesión. De la autorización es similar, ¿no? Entonces acá, en el caso de concesión, yo necesito tener una identificación, si soy una persona jurídica. Si soy una persona natural, basta con mi, digamos, identificación. Si yo voy a utilizar el recurso hídrico, necesito la autorización de recursos naturales de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, para ello tengo que haber hecho un estudio hídrico del recurso. Tengo que tener información técnica del proyecto, mínimo a nivel de factibilidad, ¿no? Un proyecto a nivel de factibilidad, con planos y con todas las características del proyecto. Tengo que contar con un cronograma, es decir, cuánto tiempo me va a tomar ejecutar la obra, desde el inicio hasta la puesta en operación. Un presupuesto, ¿sí? Que me va a ayudar a ver cuánto se va a invertir. Especificaciones de servidumbre, es decir, servidumbre es el uso de bienes públicos o privados, de hechos superficiales, en buena cuenta, para poder instalar algún bien. Como es el caso de viviendas que son de un solo propietario, ¿se entiende? Son usuarios los que van a estar. Esta parte, pues, yo creo que no va a haber ningún problema, ¿no? Ha habido muchos casos en los cuales los que desarrollan proyectos de generación, transmisión, también me imagino distribución, pero más en los otros casos, pues han tenido dificultades porque tienen que llegar a un acuerdo con los propietarios para hacer el uso de los derechos superficiales de la superficie, ¿no? De terrenos, donde van a pasar las líneas, donde van a establecer las subestaciones, donde se van a construir la casa de máquinas, por ejemplo, de las centrales. Entonces ahí es donde hay un problema, ¿no? Con los propietarios o los usuarios de esos terrenos. Se debe delimitar las coordenadas de donde va a estar ubicado, pues las viviendas. El instrumento ambiental también es importante, ¿no? Se tiene que justamente preparar un estudio de impacto ambiental, que puede ser, digamos, una declaración de impacto ambiental, puede ser una declaración, un instrumento ambiental semi-detallado, ¿no? O detallado, ¿no? Según como se evalúe, digamos, por las autoridades ambientales, ¿no? Una garantía, o sea, la garantía cubre lo que es la ejecución de la obra hasta la puesta en servicio, ¿no? Y estamos hablando de una carta fianza, una carta fianza bancaria. Compromiso de inversión, si es un caso de generación. El compromiso de inversión es como una carta, una declaración jurada donde se señala de que el proyecto cuenta con el financiamiento, ¿no? Un informe de una empresa clasificadora de riesgo, ¿no? Donde se señala de que el proyecto cuenta con el financiamiento, con el respaldo y con la viabilidad financiera para realizarse, ¿no? Y el estudio de preoperatividad, ¿no? Esto que lo aprueba el POES, ¿no? Que es un estudio técnico donde se evalúa, digamos,
la incorporación de una nueva infraestructura eléctrica a la red, ¿no? La red existente, ¿no? Entonces ahí el COES para ello tiene pues una serie de procedimientos que corresponde para este caso de nuevas instalaciones que se van a incorporar es el procedimiento número 20, ¿no? Que pueden encontrar en su portal web. Y este es el procedimiento, ¿no? Se presenta la solicitud, el ministerio o el gobierno regional evalúa los requisitos, se hacen observaciones, se subsanan, se hace una publicación de avisos en los diarios, ¿no? Entonces, diario peruano, un diario de circulación nacional, se espera si hay concurrencias o si hay alguien que se opone a esa solicitud, se evalúa después el expediente, en caso de que no haya habido ninguno de estos dos casos, si es que está todo conforme, pues simplemente, o bueno, si hay observaciones se subsanan, se aprueba la resolución junto con el contrato, ¿no? Un contrato de concesión que se suscribiría. Que se firme el contrato por los representantes, tanto del solicitante, el titular, digamos, del título de derecho, más el representante del ministerio, que es el director general de electricidad, y ese contrato después se eleva a escritura pública y se escribe en nacional, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento digamos, convencional. Hay que considerar que en esta etapa, digamos, del procedimiento, se tiene que evaluar si se amerita o no hacer consulta previa de los pueblos indígenas, de originarios, y que en el caso de concesiones, tanto autorizaciones y concesiones definitivas para usos energéticos renovables, se sigue el mismo procedimiento, ¿no? Entonces eso es en general lo que se realiza, digamos, para todos los derechos. ¿Y qué es lo que prevé, digamos, como alcance también desde el punto de vista, digamos, de conexión a la red, el proyecto de reglamento, ¿no? Digamos que para el caso de mediana generación, que el interesado debe presentar, pues, a la empresa distribuidora un estudio de conexión, ¿no? Y se tiene que suscribir un contrato, ¿no? Y, digamos, si hay costos que involucran adaptar la red para poder conectar a esa nueva generación, pues el interesado lo tiene que cubrir, ¿no? Lo mismo pasa para la microgeneración, ¿no? Entonces, es igualito, ¿no? Tiene que haber un acuerdo entre el concesionario de distribución y el titular de este proyecto para poder, digamos, poder ver la oportunidad de conectar su proyecto a la red, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte operativa, la coordinación dice, en caso de mediana generación, es con la empresa distribuidora, ¿no? Y debe contar con un medio de comunicación que permite el intercambio de información. O sea, acá, en mediana generación, digamos, el titular de este proyecto de generación distribuida va a tener que tener algún sistema, digamos, de comunicación, ¿no? En tiempo real con la empresa distribuidora. Mientras que en microgeneración no, bastaría con el medidor, ¿no? El medidor de bidireccionalidad o con todos los registros que pudieran darse, ¿no? Acá sí, ¿no? Porque estamos hablando de una mayor generación, ¿no? Entonces, las lecturas tienen que ser en tiempo real, las lecturas van a tener que ser, entiendo yo que tendría que ser así para que la empresa de concesión de distribución tenga cierta, digamos, manera de prever, digamos, alguna falla o salida o algún problema, digamos, en cuanto a la parte operativa, ¿no? En la parte ya comercial y tarifaria, ¿no? Entonces, acá sí ya estamos hablando de cómo se va a vender, digamos. Entonces, en el caso de mediana generación, estamos hablando de que se suscribe un contrato, ¿no? Y las remuneraciones de energía y potencia son los precios de Oceanía, que fija Oceanía, ¿no? Se fija, se pacta eso, ¿no? Y la venta, digamos, a los clientes libres se hace mediante también un contrato, ¿no? Y con precios acordados, ¿no? Es decir, uno que es un usuario que va a tener su propia generación, que pudiera inyectar los excedentes, pudiera también llegar a un acuerdo con algún cliente libre, ¿no? Pero ahí hay que tener mucho cuidado porque obviamente los clientes libres lo que quieren es asegurar la fuente de energía. Entonces, yo entendería de que aquí puede haber alguna dificultad, ¿no? Porque los usuarios, los clientes libres, se sentirían obviamente mucho más respaldados por la empresa distribuidora que por el propio usuario nuevo generador, digamos, ¿no? Nuevo generador. Entonces, eso habría que considerarlo. Pues después también, digamos, la venta de energía está considerando de que pueda participar en las licitaciones, suministro de electricidad. Ustedes saben que las distribuidoras cada cierto periodo de tiempo tienen que lanzar licitaciones para la compra de la energía para atender su demanda, ¿no? Entonces, acá se menciona de que digamos, estos nuevos generadores tendrían la posibilidad de participar en estas licitaciones, ¿no?
Entonces, bueno, yo pienso de que podría ser, pero, digamos, también podría generar alguna distorsión, me parece que podría generar alguna distorsión porque a su vez, pues va a generar competencia, ¿no? Con otros generadores, digamos, que pueden estar fuera, pues, de la red, obviamente, ¿no? Pero bueno, es una alternativa, eh, puede resultar en algunos casos, sobre todo cuando estamos hablando digamos, zonas libres, zonas alejadas de la red, ¿no? Entonces, ahí es donde esta alternativa puede ser muy útil, ¿no? Y en el caso digamos, de microgeneración, la parte, digamos, comercial, pues el interesado debe pagar los peajes y el cargo tarifario, ¿no? Básicamente, ¿no? Y los excedentes representan un crédito de energía. A diferencia de que en mediana generación, acá es una liquidación, ¿ya? Digamos, de inyección contra lo que yo estoy comprando. En microgeneración estamos hablando de que el usuario va a tener como un crédito de energía a su favor, ¿no? Que va a poder utilizarlo, ¿no? En un periodo determinado. Entonces, todo lo que va inyectando, la empresa lo va registrando y lo va colocando como un crédito que va a ir después contra su consumo, ¿no? Por la parte distribuidora, ¿no? Entonces, todo lo que él venda de manera o inyecte a la red, se le va a descontar de lo que él está consumiendo. Entonces, así es como funcionaría para el caso de microgeneración. ¿No? Y ya para terminar, digamos, ¿cuáles son los objetivos que buscaría pues, la generación distribuida en buena cuenta? Pues, ¿no? Reducir las pérdidas, ¿no? Entonces, las pérdidas porque al estar más cerca, digamos, las fuentes de generación al consumo final, se evitan las pérdidas a través de las redes de transmisión eléctrica, ¿no? Entonces, mejora la calidad y fiabilidad del sistema eléctrico. Claro, pues hay diferentes alternativas, fuentes de generación que pudieran, digamos, aliviar un poco, digamos, la posibilidad de alguna falla, ¿no? De la red y de abastecimiento. Estamos fomentando lo que es energías renovables, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, utilizando nuevas alternativas y las tecnologías, digamos, que se vienen utilizando son flexibles en el mercado, ¿no? Que se pueden adaptar fácilmente. Hemos visto, digamos, que hay diferentes mecanismos, formas de poder aplicarlas, ¿no? Entonces, ya sean zonas, en zonas digamos, inclinadas, zonas horizontales, pueden ser verticales, en fin. Inclusive hay sistemas solares donde se pueden hacer seguimiento, ¿no? Obtener la radiación todo, digamos, el tiempo posible. Y como han visto, los sistemas eólicos también se están adaptando en cuanto a tamaño, características para poder utilizarse en zonas urbanas de alta densidad, ¿no? Entonces, así, o las microhidroeléctricas que también están adaptándose a las posibilidades de uso en zonas donde pues el espacio también no es tan fácil o el recurso no es tan elevado, ¿no? Entonces, vemos que pues los componentes que envuelven generación distribuida es de muy buena aplicación y obviamente lo que se busca es una ciudad inteligente, que es la que aparece acá, ¿no? Entonces, este es un objetivo, ¿no? Y algunas empresas están en esa línea, ¿no? Ya Enel, por ejemplo, tiene todo un plan para poner medidores inteligentes, para poder promover el uso de tecnologías renovables. Engie a través de su empresa Engie Services también, para aprovechar la cogeneración, para aprovechar otras fuentes de energía, iluminación inteligente también. En fin, todo eso es parte de la evolución, del desarrollo que se está buscando con este tipo de alternativa y que, bueno, quería compartirles el día de hoy, agradecerles por su tiempo y quedo atento en caso de que tengan alguna duda, algún comentario que quisieran hacer o alguna consulta final, ¿no? Sí, muchísimas gracias, profesor Mardo. Invitamos a todos a que puedan hacer alguna consulta si desean también levantar la mano para habilitar el micro. Está abierto a ello. Pero mientras van formulando sus preguntas o sus consultas, voy a aprovechar para compartir el brochure, ¿sí? A ver, voy a compartir la pantalla y bien. Bueno, para que puedan saber un poquito más, nosotros estamos brindando el diploma de especialización en regulación en electricidad.
Esto está dirigido a profesionales de instituciones públicas o privadas del área administrativa, financiera, legal, comercial y operativa, vinculadas al campo energético que quieran desarrollar y consolidar su formación profesional, especialmente en el sector electricidad. El objetivo del diploma es brindar a los participantes el conocimiento del mercado de electricidad, la teoría de la regulación y las metodologías empleadas para el cálculo de las tarifas de electricidad. La duración es de 100 horas lectivas, 45 minutos cada uno. La modalidad es en transmisión en vivo y las clases serán virtuales a través de nuestra plataforma ProEducative. Una parte muy importante del diploma también es la certificación. Entonces, a quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los cursos, se les va a otorgar el certificado del diploma de especialización en regulación en electricidad, expedido por la Universidad ESAM. Para que puedan ver un poco más, esta es la estructura curricular planteada. Están los temas de mercado del sector eléctrico, derecho y regulación de electricidad, distribución y comercialización de la electricidad, modelo tarifario, generación y transmisión de electricidad, proyectos de inversión en infraestructura, planificación y operación del mercado eléctrico. La plana docente que nos va a acompañar en este diploma está el profesor Edwin Quintanilla, el profesor Ricardo de la Cruz, el profesor Alfredo Danmer, el profesor Carlos Barreda, el magíster Luis Grajeda y quien nos acompañó el día de hoy, el magíster Mardo Mendoza. Así que están todos cordialmente invitados y para que puedan enterarse un poquito más, pueden seguir nuestras redes sociales. Y muchas gracias también a las personas de Facebook que nos vieron en esta transmisión. Y bueno, ahora dejo de compartir para ver si hay alguna duda del público o alguien quisiera, tal vez. Justo ahí está. Adelante, Cristian. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muy excelente la exposición. Muchas gracias. Quería hacer una consulta, magíster. Actualmente se ha formulado en la comisión, estaba viendo el tema de la reforma del sector eléctrico, ¿se ha formulado o se ha llevado a algún consenso el tema del comercializador de energía? Gracias, Cristian, por tu consulta. Bueno, lo que sé es que el comité, pues, han empleado el plazo para que puedan evaluar todo eso. Hay unos estudios que se han desarrollado con cooperación, digamos, de otras entidades extranjeras, universidades e instituciones de investigación. Todavía no han definido el tema de la comercialización, entre otros cambios que también pudieran darse, ¿no? Definitivamente que el tema, digamos que del, del comercializador como una alternativa para nuestro caso, nuestro mercado, pues está todavía pendiente. Vemos que en otros países la comercialización es un tema pues ya mucho más desarrollado, donde hay inclusive subastas y hay bolsas, ¿no? Bolsas de energía que no necesitas tú tener ninguna infraestructura para poder ingresar y poder, digamos, comercializar la energía, ¿no? De la red. En nuestro caso, no. En nuestro caso está supeditado y va a seguir siendo supeditado a las empresas distribuidoras y a las generadoras, ¿no? Entonces, todavía no se ha visto esa posibilidad. Yo diría que todavía va a pasar un buen tiempo porque viendo la situación actual en la que estamos, donde pues eh, hay muchos problemas de carácter político, social, no habiendo todavía definido algunas autoridades, en el caso me parece que todavía no está nombrado el ministro de Energía, entonces todavía no hay una posibilidad de ver cómo van a encarar las autoridades las decisiones finales para estas aplicaciones que mencionas, ¿no? Entonces, esperaría todavía algunos meses más para ver qué decisión toman y en sí la comisión que está viendo este tema todavía no ha planteado una resolución. Así ha habido, digamos, eventos para publicar, para mencionar lo avanzado, pero no hay un documento en estricto que diga si se va a aplicar el tema de comercializador, entre otras propuestas para mejorar el sistema eléctrico, ¿no?
Y una consulta adicional, ¿hay algún cronograma que tenga la comisión para desarrollar este tema? Sí, tenían un plazo que venció el año pasado, lo ampliaron por algunos meses más. Entiendo de que tienen todavía hasta mediados de este año para poder avanzar. El problema está de que, pues, sin la decisión final, digamos, de las autoridades es un poco difícil, ¿no? Porque los miembros están justamente asociados a los cargos, ¿no? Los miembros del comité. Ok, muchas gracias, sí, muy amable. A ti. Adelante, William. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy clara su exposición. Quería consultarle sobre el tema de la reglamentación de la generación distribuida, ¿no? ¿Por qué tantos tiempo ha pasado y todavía no se ha aprobado? Y segundo, con respecto, acá en Latinoamérica, ¿en qué lugar estamos en lo que es generación distribuida? Porque todavía no está muy difundido, ¿no? En el sector eléctrico en Perú, ¿no? Sí, digamos, como mencioné, a partir del 2006 se pusieron las bases, digamos, se ha tardado mucho en proponer un reglamento, sigue pendiente, se publicó en el 2018, hubo uno antes del 2018 inclusive, pero no se avanzó y se cambió. En el último que se ha publicado, el 2018-2019, es el que les he mostrado, y lo que entiendo es que no se pudo avanzar mucho porque había muchas dudas y muchas observaciones por parte de las distribuidoras, por parte de los agentes y consultores, digamos, del mercado, por los diferentes aspectos que tendría que cubrir este reglamento, ¿no? Como mencioné, hay temas no solamente comerciales, operativos, sino también de seguridad, de coordinación de operación, temas relacionados a las responsabilidades que tendría que haber, digamos, de parte del nuevo generador, para atender, digamos, alguna emergencia, digamos, o qué pasaría si es que el distribuidor, digamos, el generador falla y pues la energía que está comprometida de ese nuevo generador distribuido, pues tenga que ser cubierta, ¿no? De pronto. Entonces, esos aspectos entiendo que dificultaron que el ministerio en su oportunidad apruebe el reglamento y se haya quedado en stand-by. Acuérdense que 2018-2019 estuvo prepublicado, 2020 se recibieron consultas de parte de todos los que estuviesen alguna opinión al respecto, los agentes del mercado, y justo viene la pandemia, ¿no? Entonces, con la pandemia ya el foco de atención cambió porque ya pues este tema ya no era dentro de las prioridades del ministerio, sino ver cómo se atendía, digamos, la parte operativa de las empresas que ya tenían problemas por el tema del personal que tendría que ir a campo, las supervisiones, la parte operativa de las instalaciones, en fin, todas las dificultades que uno pudiera pensar por temas de la pandemia, ¿no? Que era básicamente no poder estar presente, ¿no? Las personas que se enferman o los que están en alto riesgo. Entonces, ya el interés del ministerio ha cambiado. Yo tuve oportunidad de reunirme, digamos, hace el año pasado, digamos, fines del año pasado, con el director general actual y de electricidad, y él me comentó de que estaban evaluando justamente el tema de generación distribuida, ¿no? El reglamento, pero no me pudo dar una fecha cierta de cuándo podrían ellos prever que la pudieran aprobar, ¿no? Entonces, sí, eso significa que todavía no podemos ver si es que va a haber este año o no alguna luz al respecto, más aún con estos problemas que tenemos, ¿no? Que es el conocimiento. Ah, y cuando mencionaste sobre la generación distribuida en otros países, efectivamente, ¿no? Y si revisas, digamos, el mercado eléctrico chileno o el ecuatoriano, ya tienen incorporados también dentro de sus normas la posibilidad de desarrollar generación distribuida, también bajo ciertos parámetros y algunos límites digamos, de potencia. Yo te invito a que puedas revisar las disposiciones que hay, están muy definidas, ¿no? Y yo no sé si es que tienen todo el marco normativo completo, pero por lo menos a nivel de ley también ya la teníamos, ¿no?
y están avanzando, ¿no? En nuestro caso, pues, ojalá que pronto se pueda reglamentar. A pesar de eso, las empresas sí siguen apostando, muchas de ellas, como ya mencioné, están instalando en sus sedes sistemas renovables, fotovoltaicos sobre todo, para aprovechar justamente ese tema, ¿no? Ese recurso. Ya, muchas gracias, ingeniero. A ti, gracias. ¿No? Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Creo que hasta ahí estuvieron las preguntas. Acabo de pasar un link para registrar su asistencia. Por favor, es súper importante. Y bueno, también agradecer enormemente al profesor Mardo Mendoza por todo el aprendizaje compartido hoy. Muchísimas gracias. A ustedes, a todos ustedes y a las preguntas y también por su atención. Fue un gusto poder estar el día de hoy con ustedes y los espero en el curso ya dentro del módulo de diplomado para seguir compartiendo muchos más temas relacionados a la infraestructura eléctrica y también pues me tienen sus órdenes de disposición también a través de las redes. Gracias, una feliz noche, sigan cuidándose por favor del COVID, todavía esto tampoco no ha acabado, así que mis mejores deseos para ustedes, un buen año para ustedes, sus familias y también para ustedes, señorita Marcela, y a todos a todas las personas de Santa, de feliz año. Muchísimas gracias.